Ponerles para este primer diálogo tiene que ver con el servicio público de transporte. Hay un asunto que seguramente ustedes han empezado a observar, y es que algo está pasando con los corredores y que obviamente eso también afecta a su propia movilidad. Entonces hemos invitado a Gustavo Guerra García, expresidente de Protransportes, experto también en estos temas. Ahí está Gustavo. Bienvenido, Gustavo, buenas noches. Y explícanos un poco qué está pasando con este asunto de los corredores, qué hay detrás de esta situación. A ver, la situación de los corredores puede particularizarse en el sentido que no son iguales todas, ¿no? Pero yo diría que el principal problema es no se implementó la reforma del transporte urbano como estaba diseñada originalmente. Ya. Pudo haber tenido errores o no, que se podían haber corregido en el camino, pero hubiera sido mucho mejor una implementación completa, ¿no? El problema del corredor morado, que es el que tiene la situación de pérdidas más grave, digamos, de los casos que se están mostrando en los medios de comunicación, ¿no? Refiere precisamente a eso, ¿no? Digamos que el diseño original era que los corredores de buses vayan por la avenida Canto Grande, en San Juan del Lurigancho, y luego vayan por la avenida Brasil, de forma exclusiva, ¿no? Y luego por la Bancay primero y por la Brasil después, de forma exclusiva, ¿no? Entonces lo que tenemos hoy es que no operan por Canto Grande, están en vicepróceres, y comparten, por lo tanto, el servicio con la línea 1 del metro, que también va por arriba de vicepróceres de forma elevada, con competencia de transporte informal y taxis colectivos. Entonces, es muy complejo que si tú no implementas el corredor de la manera apropiada, porque no completaste todos los paquetes de concesión, o porque no tienes toda la flota, aunque hay buena parte de la flota que se debía ingresar al corredor, ya está, tú puedas tener la demanda que esperas, ¿no? Entonces, ok, sobre ese problema también hay, principalmente en el corredor Javier Prado y en el de Arequipa, una competencia muy dura con el taxi colectivo, ¿no? Ya. En el Arequipa en mucho mayor grado, ¿no? Basta caminar unas cuadras, desde aquí te paras y vas a ver que pasa un taxi colectivo por el carril derecho, por donde debe ir el bus, cada segundo, ¿no? Entonces, también, ¿no? 20.000, 30.000, 40.000 pasajeros diarios, ¿no? Han migrado, digamos, del corredor azul al taxi colectivo, y algo parecido en menor grado pasa también, digamos, en Javier Prado, ¿no? En Javier Prado el problema se atenúa porque tienes unos pequeños acondicionamientos de carril exclusivo que se podrían controlar mejor, y ese, por lo tanto, es un segundo problema. Y un tercero, que yo diría que es muy fuerte y que significa que tenemos que repensar un poco el esquema de los corredores y del metropolitano, es que hoy la demanda es 30% más baja que el 2019. Ya. ¿No? ¿Y esto por qué? Porque la pandemia generó un cambio de hábitos estructural. Interesante. Por un lado. Y por el otro lado, la pandemia golpeó financieramente a todas las instituciones del transporte, y una parte de la flota del transporte regular no se ha podido reparar o ha sido devuelta porque eran préstamos que no se pudieron pagar, porque el gobierno le puso restricciones financieras, restricciones, digamos, de uso de asientos, y solo le dio un subsidio de 60 días a los operadores del transporte urbano de todo el país. Entonces el transporte urbano regular, ¿no?, está a pérdidas, y la flota de transporte urbano se ha replegado. Ahora, en el caso de las concesiones, ellos aguantaron mejor porque les dieron una compensación durante la etapa de la pandemia por muchos meses, y claro, cuando se quita la compensación, se desnuda, digamos, una crisis estructural de los factores que comenté inicialmente, más el problema de que la demanda se ha reducido porque hay un cambio de hábitos y la gente toma menos transporte público. Claro, a eso quería ir. ¿El cambio de hábitos implica, por ejemplo, el uso de estos vehículos menores, bicicleta, o cómo se explica? Hay varios cambios de hábitos. Uno, la gente camina más. Interesante. Porque se quedaron con el temor de contagiarse en la pandemia, y todavía hay mucha gente que usa mascarillas y tiene temor. Qué bien. Segundo, sobre todo en sectores altos y medios, que están a menos de 15 minutos de su centro de trabajo, hay mucho más gente que usa bicicleta. El modo cicloviario ha subido de menos de 1% a más de 5%, ¿no? Y tres, el teletrabajo, que empezó a funcionar en muchas instituciones privadas y públicas, ocurre que también se quedó. Y lo mismo la teleeducación, es decir, hay mucha gente, ¿no? Por ejemplo, yo ahora los cursos de maestría que dicto los sigo dictando no presencial, ¿no? Entonces, obviamente, hay una parte de los viajes de educación superior, de maestrías, de doctorados, de cursos o de eventos internacionales que ya no se hacen de forma presencial, sino se hacen de forma virtual. Entonces, todos esos efectos están generando que la demanda hoy día sea más o menos el 70% en todos los servicios de transporte urbano que lo que era el 2019 en el momento prepandemia, ¿no? Y entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo tendríamos que reestructurar esto para
seguir incentivando estas Sí. otras Claro. Yo creo alternativas. que lo primero es entender que Lima necesita algo semejante a los corredores complementarios, porque eso está planteado ahí con diferentes nombres hace 30 años, ¿no? Se les llamó corredores vitrinas, se les llamó de diferentes maneras. La infraestructura de segregación en la Brasil ya existe, ya está, ustedes la pueden ver, solo que hay que utilizarla apropiadamente para que los buses de la concesión del Corredor Morado vayan solos por la Arequipa y no en un carril mixto mezclados con todo el mundo y con controles mínimos que les permitan funcionar bien. Entonces yo creo que no hay que perder la visión de que hay que implementar la reforma de forma completa. Pero no es tan fácil implementar la reforma de la misma manera que nosotros intentamos hacerlo en la etapa prepandemia, claro. ¿no? Cuando dejamos los 49 paquetes de corredores complementarios firmados y luego Castañeda, en mi opinión, ilegalmente anuló 31 de los paquetes, ¿no? Y eso fue una lástima porque Castañeda en su primer año hubiera visto a Lima con 5.000 vehículos nuevos en el primer año de su gestión, pero él se saboteó, ¿no es cierto? Y firmó primero 6 contratos, ¿no? Yo dejé firmados 18. Castañeda llegó y con su equipo, liderado por Roxana Rocha, firmaron 6 contratos más, llegaron a 24, Ya. con los mismos textos que nosotros dejamos, ¿no? Y los demás que tenía que ir firmándolos conforme los concesionarios cumplen las condiciones previas, en lugar de hacer eso, los anuló. Les quisieron imponer una adenda obligatoria a los concesionarios que no aceptaron y por lo tanto anularon un montón de los contratos. Pero de ese número, entonces ahora, ¿cuántos deberíamos tener? Por eso, digamos, los corredores complementarios, si tú lo mides desde el punto de vista de flota, su implementación es menos del 10% del diseño de corredores complementarios. Si lo mides desde el punto de vista de pasajeros, es menos del 8%. Es decir, lo que se ve, digamos, en la troncal de Javier Prado es un pedacito porque todos los alimentadores de Javier Prado solo se han alimentado unos cuantos, ¿no? Y la mayor parte no está. Igual en el corredor Arequipa, no hay ningún alimentador implementado. Nosotros dejamos 2 en funcionamiento y hoy día no hay ninguno. Y así podré seguirte dando los ejemplos de que en realidad el sistema de troncales y alimentadores no está implementado y fue Entonces, desmantelado en la tercera ¿podemos empezar gestión otra vez de nuevo? ¿O cómo es la Yo situación? lo que creo es que habría que ver, ¿no? Hay 2 opciones. Una, apuntar solo a implementar las troncales de los corredores complementarios, que ya por lo menos eso sería importante para echar un levantón en avenidas tan importantes como la carretera central, las Panamericanas, Javier Prado, Arequipa, etcétera. La otra posibilidad es implementarlo como estaba diseñado. Pero el cambio tiene que ver con que hoy día los transportadores peruanos urbanos no son sujetos de crédito, porque la pandemia los ha golpeado muy duramente y el Perú, a diferencia de todo el resto del mundo, no tiene un sistema de subsidios. Para estos... Que hubiera podido permitirle sobrellevar esa situación sin cuantiosas pérdidas que ha generado que una gran parte de la flota de transporte regular esté malograda o se haya ido a transporte turístico o otro tipo de trabajadores, ¿no? Entonces, hay modelos hoy día que, dado que los operadores no son en su mayoría sujetos de crédito, te permiten licitar de forma separada la operación de rutas de la compra de la flota. Ya. Pero esos modelos, claro, se implementan con subsidios que nadie ha definido, ¿no? Entonces, aquí, si queremos volver a implementar un sistema de transporte urbano como el que nosotros intentamos implementar u otra variante, ¿no? Tenemos que repensar, ¿no? O introducir esquemas de cofinanciamiento de flota o introducir estos modelos que ya se han implementado en países como Inglaterra, Colombia y Chile, que separan, ¿no?, la concesión de la operación de la ruta de la compra de la flota. Se requieren subsidios, pero este esquema te garantiza, ¿no?, que la flota llega a tiempo y tú fuerzas a generar acuerdos entre los operadores de rutas y los dueños de la flota, que además la mantienen, tienen el mantenimiento centralizado y digamos que ya se ha puesto a prueba de que funciona. Ahora, Entonces, en el Perú y sobre todo en Lima, este es un sector que tiene sus niveles de formalidad, pero también espontáneamente aparecen agentes y actores, los colectiveros. ¿Cuál es la situación de los colectiveros que se han convertido también en una opción del transporte y evidentemente generan ya pues un efecto, vamos a decir, desahogan en parte ese tráfico, pero obviamente también generan otros elementos, otras externalidades, digamos, ¿no? Claro, en realidad no desahogan el tráfico, ¿no? En realidad los colectiveros, cuando entran en las rutas del transporte público regular en avenidas como Arequipa, Javier Prado, Carretera Central o Panamericana, lo que hacen es maximizan la congestión de tráfico porque ellos van por el carril derecho buscando parar en donde sea, buscando llenar su carro, donde la gente sube y baja de ese vehículo por todos lados. Entonces congestiona mucho más que un taxi, ¿no? Porque un taxi te recorre entre 2, 7 o 10 kilómetros, ¿no es cierto? Pero ellos no, ellos cada cuadra pueden estar deteniéndose. Como son un montón, siempre hay varios que se detienen en cada cuadra. Por eso es que
la congestión en Arequipa es mucho más alta que en el 2014, cuando nosotros controlábamos que no hayan colectiveros. ¿Pero por qué existen el carril. colectiveros? O sea, ¿hay una demanda del colectivero de ser No, porque hay lo que pocos hay es un buses desorden de la gestión de tránsito que hace que no le demos un carril preferente, por lo menos a los buses de corredores complementarios o al transporte regular en las zonas donde está el paradero, ¿no? Entonces, este es un problema básicamente de fiscalización y control, ¿no? Ya. Lo puedes controlar con cámaras o lo puedes contratar de otra manera, pero ningún taxi debería poder adelantar al bus azul o al bus plomo con rojo, ¿no es cierto?, en su paradero, Claro, pero y eso que no haya va un a taxi, pasar. dos taxis, tres taxis, y que el bus azul esté esperando para poder llegar, porque ese es el problema. Entonces, en realidad, si se organizaran bien los carriles exclusivos o preferentes, ya sea por el carril izquierdo o el derecho, en avenidas como Javier Prado o Arequipa o las demás, eliminaríamos inmediatamente el problema del taxi colectivo en las zonas troncales donde sí hay transporte regular. Y automáticamente la velocidad comercial, ¿no?, del corredor Javier Prado subiría, ¿no?, de 16 kilómetros por hora a 20, 21, o un número más alto que ya haría mucho más confortable para la gente el viaje, digamos, en el sistema de corredores complementarios. Entonces, no es tan difícil, ¿no?, tratar Ahora, ¿y la de fiscalización? generar corredores exclusivos por toda la ciudad, ¿no? Y la fiscalización, para que sea eficiente, ¿cómo debería ser? Porque estamos imaginándonos todavía personas, pero hoy hay tecnología, Sí, claro. se tiene que Hoy generar día, incentivos. digamos, si tú manejas un esquema como el reordenamiento que hizo María Jara, ¿no?, hoy presidente de ATU en la avenida Arequipa, si ustedes recuerdan, hizo un ordenamiento muy sencillo, ¿no? En la Bancay tienes 4 carriles a cada lado, ¿no? Fue en la Bancay el reordenamiento, y tú estableciste con señalización y con costos muy bajos 2 carriles exclusivos para los buses y 2 carriles para los vehículos privados. Y bajaste el tiempo de demora del corredor, digamos, de la avenida Bancay de 30 minutos a 8 y del esquema de Bancay Manco Cápac de 45 a 15, ¿no? Entonces, grandes ahorros de tiempo se pueden generar básicamente ordenando el transporte, dándole un carril exclusivo o por lo menos poner, digamos, conos en el suelo, en la cuadra en donde está el paradero, para que el bus entre de forma preferente y no se atasque, digamos, detrás de los colectiveros. Entonces, los colectiveros en realidad son un poco una plaga congestionadora que debería, digamos, formalizarse como taxi, ¿no es cierto? Ya. Porque el colectivero tiene un vehículo apropiado para un taxi, no para hacer rutas de larga distancia. Entonces, para que Lima esté ordenada, no podemos seguir teniendo el 72% de la congestión causada por los taxis, y hoy día principalmente por los taxis y por los colectivos, Así ¿no? es, así es. Entonces, claro, si no queremos ahogarnos en la congestión, claro, necesitamos ampliar la red semafórica, por un lado, centralizada, inteligente, como acá en Petit Wars, y tenemos que controlar y poner orden en el taxi, ¿no? Entonces, no puedes tener infinitos taxis y tampoco puedes tener colectiveros que estén haciendo la ruta del transporte público. Eso es muy ineficiente, ¿no?, y genera muchas pérdidas. Ahora, yo entiendo, el colectivero puede tener una función social, claro, en zonas que no están atendidas por el transporte regular, pero es muy ineficiente tenerlos en las zonas del transporte regular. Exactamente. Ahora, los taxis, ¿cómo lo formalizamos? De alguna manera, cuando empezaron a llegar las aplicaciones que todo el mundo usa, se ha generado una cierta formalización, pero ¿qué debería pasar con ellos? O sea, ya estamos hablando de los colectiveros que también deberían empezar a comportarse como taxis, pero seguramente no van a querer, porque como has dicho, maximizan, o sea, ganan más de lo que ganaría un taxi regular. Yo no estoy seguro de si ganen más o menos. Lo que pasa es que se están acostumbrando a actuar como transporte regular en una vía, ¿no? Yo creo que un taxi, digamos, a mí cuánto me cuesta un taxi, ¿no? 15 soles para una ruta de 5 kilómetros. Los taxis colectivos, si se les suben 4 plomos que hacen un trayecto largo, a mí me parece que van a perder, ¿no? Porque ir por toda la Javier Prado. Entonces, no necesariamente significa que el colectivero va a ganar más o menos. Yo creo que pueden ganar más como taxi, pero el tema es que el taxi necesita un ordenamiento. O sea, en todas las ciudades del mundo se hace un estudio, se define el límite máximo de taxis que pueden haber, ¿no? En Inglaterra tienes 30.000 taxis, de esos que llamas por teléfono tipo aplicativo, y tienes 30.000 que circulan por la ciudad, ¿no? Y 60.000 que están, digamos, sujetos a esquemas tipo aplicativo. Pero todos están regulados y todos están inscritos en el CETAME. En realidad es riesgoso para una ciudad como la nuestra que cualquier persona que podría tener problemas psicológicos o ser un asesino, en 20 minutos se inscriba como taxi dentro de un aplicativo sin ser taxista, ¿no? En realidad eso es un factor de riesgo. De hecho, de paso, el Perú y Lima parece ser que es la ciudad en donde existen más de estas aplicaciones, y aquí vienen pues en mancha, porque justamente no hay una regulación
Claro, entonces, y es una respuesta al tema al drama del transporte, pero hay un asunto de riesgo que asume ahora, pues el pasajero, ¿no? los aplicativos en sí mismos no son el problema, ¿no? Porque, digamos, si tuviéramos a toda la flota dando vueltas de taxis, ¿no? Sin aplicativos sería peor, porque entonces circulan por las principales avenidas y generarían más congestión. Dentro de todo, los aplicativos están permitiendo que un taxista, ¿no? Recoja a una persona y justo Sabe cuando está dónde por terminar otro hacer. ya va a seguir el tema. Entonces no está circulando por las puras, gastando combustible, quemando petróleo y generando efecto invernadero Lo ha innecesariamente. formalizado sin querer el tema. No es un tema de Lo ha formalización, ordenado. digamos, se ha ganado eficiencia en el sentido de que no circulen sin transportar gente. Entonces esa parte es positiva. Lo que falta es que todos entren al esquema del CETAME y que todos estén dentro de esa lógica, porque si no hay una competencia desleal de los taxis formales que están en el CETAME, que pueden o no tener aplicativo, sería bueno que todos tengan, debería ser un requisito, versus los que no. No es lo mismo tener un SOAT de taxi, ¿no es cierto?, que recorre mucho más y tiene mucho más riesgo de siniestralidad, que un SOAT común y corriente. Entonces, en realidad, tenemos que poner un piso parejo de competencia, ¿no? En otros países, o el piso se pone parejo porque todos entran al sistema, los aplicativos funcionan, o el Estado pone un aplicativo para los que no quieren contratarse con un aplicativo, pero todos van con aplicativo porque es eficiente que hayan aplicativos, o se le cobra un pago desde los aplicativos al taxi de aplicativo para compensar al taxi formal que cumple muchos más requisitos de formalidad. Yo personalmente creo que en un mercado de competencia debe haber un piso parejo de competencia y que todos deberían pasar por el registro del CETAME y en paralelo hacer un estudio de hasta cuántos taxis soporta Lima, porque todos los países del mundo tienen esos estudios y tienen ese límite máximo de taxis y ese límite máximo de mototaxis en cada distrito. ¿Y las mototaxis? Es lo mismo, ¿no? Los municipios distritales tienen dos roles principales con los mototaxis. Definir las zonas de exclusión, un taxi no puede ir en una vía de alta velocidad, o no debería ir por donde va el transporte público, y dos, definir el número máximo, ¿no? Y eso todavía no está definido. No, eso está perfectamente definido en el marco legal. Lo que pasa es que, digamos, alcaldes que tienen el apoyo de los mototaxistas ya inscritos, bueno, mantienen un control de ese número máximo. Alcaldes que en realidad su campaña la apoyaron los mototaxistas no registrados, entonces abren el registro y todos los que están registrados tienen un negocio de un tamaño más pequeño, ¿no? Entonces, el tamaño máximo de flota de mototaxis es un tema que se tiene que estudiar, ¿no? Porque si hay demasiados, vas a tener mucha congestión y todos pierden. Entonces eso no tiene sentido, ¿no? En Huancayo, por ejemplo, hicieron durante la pandemia un pico y placa de taxis, ¿no? En donde algunos taxistas salían martes, jueves y sábado y otros lunes, miércoles y viernes, y todos los que salían enfrentaban el doble de la demanda previa. Y por lo tanto, por ejemplo, ese régimen horario de taxi le sirvió un montón en el tiempo que estuvo vigente esta medida en Huancayo y fue un éxito porque generó menos congestión, porque sacaste la mitad de la flota de taxis de circulación cada día, y segundo, le generó a los que salían cada día el doble del negocio, es decir, trabajaban la mitad del tiempo y ganaban lo mismo porque enfrentaban el doble de la demanda cuando salían. Entonces, hay que pensar imaginativamente en soluciones, hay que ver cómo ahora se puede apoyar más con la tecnología, pero hay que tener la convicción de avanzar en el ordenamiento del sistema de taxis y en la consolidación y implementación de algún sistema de buses, porque Lima siempre va a tener el 80% de su demanda de servicio de transporte urbano regular atendido por buses, ¿no es cierto? Los metros no van a resolver todo nunca. ¿Y el metropolitano, para ir cerrando ya? Bueno, el metropolitano, a ver, nosotros cuando llegamos al metropolitano en el año 2011 tenía 226.000 pasajeros, porque no se habían implementado ni la racionalización de rutas que se hizo en 2011, ni tampoco el resto de alimentadores del metropolitano. Solo se habían implementado la parte sur. Entonces se hizo todo lo que se tenía que hacer. Se llevó al 2014 al metropolitano a 685.000 pasajeros. Poquito tiempo después llegó a su pico de 720.000. Y lo que correspondía hacer en ese momento es ir aumentando flota entre 50 y 80 articulados por año para mantener bajar las colas. Es decir, si al metropolitano tú no le pones 50 o 80 buses articulados por año para mejorar el servicio, lo que va a ocurrir es que aumentan las colas en las estaciones y eso hace que se contraiga la demanda. Entonces, el metropolitano requiere eso, que se vaya aumentando la flota para mantener las colas bajas y mantener la satisfacción del servicio, porque el servicio es bueno por la velocidad de recorrido. El tiempo que se pierde y que la gente se desanima del metropolitano es la cola para... No para entrar a la estación, sino la cola para subir al bus. ¿Y el tramo norte? Y el tramo norte
bueno, es un tramo importante, ¿no? Son como 14 kilómetros adicionales a una red de 27. Y claro, hay que decirlo claro, ¿no? Debería contar en el futuro inmediato también con una flota adicional, porque si no, si Te va a el tramo generar de el mismo 27 efecto. kilómetros pasa a 41, por lógica, los intervalos se van a hacer más largos, ¿no? Entonces, y las vueltas van a ser más largas. Entonces, claro, yo creo que el metropolitano, tanto por sí mismo para bajar las colas como por la extensión norte, debería contar con una flota adicional. Ya. Hoy día eso está contenido porque también en el metropolitano la demanda ha está bajado. cortada en 30%. Interesante, Pero en el ¿no? momento en que eso se recupere, estos problemas van a aparecer, ¿no? Entonces, ahorita hay problemas normales que siempre hay con la entrega de una obra, porque el tema es que ATU le delegó a Lima, entonces Lima hace la obra, ATU tiene observaciones y están en un interín, Ya. ¿no? Que yo espero que se resuelva pronto. Y claro, el problema de no haber hecho esa obra a tiempo, que digamos Castañeda la debió hacer antes de licitar las rutas, ¿no? Es que claro, se hizo una adenda en el segundo mandato de Castañeda que dice, mientras no se termine el corredor norte y no esté en funcionamiento, no comienza a contarse el plazo de la concesión. Ya. Entonces, ojo que los del metropolitano, solo por esa demora del Estado, ¿no? Del municipio de Lima principalmente, va a tener el doble de la concesión. O sea, los operadores del metropolitano no van a operar 12 años. ¿No es cierto? Por lo tanto, no vamos a poder renovar la flota al final de la concesión porque la concesión no termina. Bueno, tienen 12 años más. Este tema en verdad requiere que venga alguien de la municipalidad, así que lo vamos a traer pronto para que nos Sí, cuente. bueno, de la ATU, más que de la municipalidad, porque ya las funciones pasaron a la Autoridad Así es. Única de Transporte Urbano Y Lima-Callao. lo otro que es importante, que no se vaya a perder esos nuevos modos de transporte, que también son más saludables, dicho sea de paso, porque desahogan también el transporte. Ojalá. Sí, yo creo que el modo cicloviario, el modo ciclista, está creciendo y eso ya no tiene reversa. O sea, a mí me parece que ya hay un fantástico. movimiento Qué buena ciudadano, noticia. social, emocional, de la salud, ¿no? Yo mismo voy todos los días en bicicleta Muy a mi bien. trabajo, porque está a 15 minutos y tengo dos ciclovías Fantástico, que me llevan por los fantástico. Salaverry y después por Muy bien. 2 de mayo. Entonces yo creo que hay una nueva actitud de los distritos con las ciclovías. Así es. Creo que va a haber mucho más ciclovías en el futuro cercano y por lo tanto podemos tener una sociedad más saludable, ¿no? Fantástico. Y que emita menos gases de efecto invernadero. Así es. Muchísimas gracias, Gustavo, por haber estado con nosotros. Este es un tema más largo, pero seguramente vamos a volver con más detalle a lo que has comentado. Cuando quieras. Muy bien, y con ustedes vamos a volver después con una entrevista interesante a la directora general de Sinfonía por el Perú.